¿Quién fue el culturista que desafió al mundo del fisicoculturismo con su físico brutal y su rebeldía? Bienvenidos a Gains Hierro Club. En este video exploraremos la épica historia de Mike Christian. Si quieres llevar tu entrenamiento al siguiente nivel, encuentra nuestra guía exclusiva en la descripción. Quédate hasta el final para descubrir el secreto detrás de su trágica caída. Suscríbete y prepárate para un viaje intenso. Hoy nos lanzamos de cabeza a la vida de Mike Christian, un hombre que en los 80 era sinónimo de fuerza, carisma y una rebeldía que sacudió el mundo del culturismo. Imagina una era dorada donde el fisicoculturismo estaba en plena explosión. Leyendas como Arnold Schwarzenegger dominaban los titulares, Lee Haney redefinía la perfección y el Mr. Olympia era el sueño de todo joven que levantaba pesas. En medio de ese torbellino de músculos, ambición y sudor, un joven de California irrumpió con un físico que dejó a todos con la boca abierta. Pero, ¿quién era este tipo que parecía destinado a cambiar el juego? Mike Christian nació en 1963 en una familia humilde en el sur de California, una región conocida por ser cuna de culturistas. Desde niño, Mike no era de los que se conformaban con ser uno más. Mientras otros chicos jugaban al fútbol o al béisbol, él soñaba con músculos gigantes y escenarios llenos de luces. A los 15 años, ya estaba metido en un gimnasio local, levantando pesas con una intensidad que sorprendía a los veteranos. Según un perfil publicado en Muscle & Fitness en 1986, Mike encontró en el culturismo una forma de canalizar su energía y su deseo de destacar. No era solo un pasatiempo, era una obsesión. A los 18 años, Mike ya entrenaba como si su vida dependiera de ello. Sus días comenzaban al amanecer con batidos de proteínas y terminaban con sesiones de pesas que podían durar hasta 6 horas. Su dieta era un espectáculo por sí sola. Consumía hasta 5.000 calorías diarias, incluyendo docenas de claras de huevo, arroz integral y filetes de pollo. En una entrevista de Iron Man Magazine de 1985, Mike reveló que su filosofía era simple: si no duele, no cuenta. Esta mentalidad lo llevó a desarrollar un físico que combinaba simetría, tamaño y una definición que parecía esculpida en piedra. En 1984, con solo 21 años, Mike se presentó al Sr. California, un concurso regional que era el primer paso para los aspirantes a profesionales. No solo participó, arrasó. Su victoria fue un mensaje claro. Había llegado una nueva fuerza al culturismo. Con un peso de 230 libras y brazos que parecían troncos, Mike no solo impresionó a los jueces, sino que capturó la atención de los fans. Su carisma natural y su mirada desafiante lo hacían diferente. Mientras otros competidores seguían las reglas al pie de la letra, Mike tenía un aire de rebeldía que lo hacía único. No era solo un culturista, era un rebelde con una causa. Si te está gustando esta historia épica, dale like y suscríbete a Gains Hierro Club. Quédate hasta el final para el gran secreto de Mike. El ascenso de Mike no fue solo físico, también fue mental. En una era donde el culturismo estaba dominado por gigantes como Tom Platz y Lee Haney, él se inspiró en figuras como Mike Mentzer, el gurú del entrenamiento de alta intensidad, HIIT. Este método, que priorizaba series cortas pero brutales, se convirtió en la base de su rutina. Según un artículo de Flex Magazine de 1987, Mike podía hacer press de banca con 400 libras para repeticiones, algo que dejaba atónitos a los demás en el gimnasio. Pero no era solo fuerza bruta, su técnica era impecable, y su enfoque en la conexión mente-músculo lo ayudaba a esculpir un cuerpo que parecía desafiar las leyes de la naturaleza. Sin embargo, no todo era tan brillante como parecía. El culturismo de los 80 estaba envuelto en controversias. Los rumores sobre el uso de esteroides eran comunes, y aunque Mike nunca confirmó ni negó estas acusaciones, la presión de la industria era innegable. En ese entonces, lograr un físico competitivo requería sacrificios extremos, y muchos atletas cruzaban líneas éticas y de salud para mantenerse en la cima. Mike, con su mentalidad de todo o nada, estaba en el centro de este dilema. ¿Era su físico el resultado puro de su trabajo duro? ¿O había algo más en juego? Esta pregunta comenzaría a perseguirlo.
En 1986, Mike dio el gran salto. Se convirtió en profesional de la IFBB tras ganar el campeonato nacional de la NPC. Con solo 23 años, estaba compitiendo contra los mejores del mundo, su debut en el Señor. Olimpia ese mismo año no le dio un trofeo, pero sí algo más importante: el respeto de sus pares y la admiración de los fans. Su físico, con una cintura estrecha, hombros anchos y piernas que parecían columnas, era un testimonio de su dedicación. Pero lo que realmente lo hacía destacar era su actitud. En un deporte lleno de egos, Mike no se doblegaba ante nadie. Se negaba a ser solo otro competidor en la fila, y esa rebeldía lo convirtió en un ícono para los jóvenes que veían en él a alguien que desafiaba el status quo. Sin embargo, esa misma rebeldía comenzaba a generar murmullos. Algunos decían que su actitud podía costarle caro en una industria donde los patrocinadores y los jueces esperaban cierta obediencia. ¿Era Mike un genio incomprendido o un rebelde destinado a chocar con el sistema? Esta es la incógnita que iremos desenredando. Su ascenso fue meteórico, pero en el culturismo la cima es un lugar peligroso. Sigamos adelante para ver cómo esta estrella comenzó a brillar y a tambalearse. En 1986, Mike Christian irrumpió en el escenario profesional del Señor. Olimpia, la meca del culturismo, como una fuerza imparable. Aunque no se llevó la corona, su debut fue un espectáculo que dejó al público y a los jueces con la boca abierta. Con un peso en competición de alrededor de 240 libras y una estatura de 5 pies y 11 pulgadas, su físico era una obra maestra de proporciones. Sus brazos, midiendo más de 20 pulgadas, eran como cañones, y su espalda ancha parecía esculpida en granito. Pero no era solo su tamaño, era la forma en que lo presentaba. Mike no solo competía, sino que dominaba el escenario con una presencia que gritaba confianza. En 1987, Mike alcanzó el cuarto lugar en el Night of Champions, un evento de élite que reunía a los mejores culturistas del mundo. Este logro lo consolidó como una estrella en ascenso. 2 años después, en 1989, logró un impresionante tercer puesto en el Arnold Classic, quedando solo detrás de titanes como Rich Gaspari y Lie Labrada. Según crónicas de Flex Magazine de la época, los jueces destacaban su simetría casi perfecta y su definición afilada, especialmente en los cuádriceps, que parecían tallados con un cincel. Pero lo que realmente lo hacía único era su carisma. En videos de archivo disponibles en YouTube, se ve a Mike posando con una energía que rayaba en la arrogancia. Sus rutinas eran un espectáculo teatral, llenas de poses dinámicas que hacían que el público estallara en aplausos. No era solo un culturista, era un showman que sabía cómo capturar la atención. ¿Te apasiona el culturismo? Suscríbete y Gains Hierro Club, dale like y quédate hasta el final para descubrir el drama detrás de Mike Christian. Pero la gloria de Mike no se limitaba a los trofeos. Su impacto iba más allá del escenario. En los 80, el culturismo estaba en plena transición, pasando de la estética clásica de los 70 a los físicos masivos que definirían los 90. Mike representaba un puente entre ambos mundos. Su cuerpo combinaba la simetría de leyendas como Frank Zane con el tamaño que empezaba a demandar la IFBB. En una entrevista de 1988 en Iron Man Magazine, Mike explicó su filosofía. No se trata solo de ser grande, se trata de ser una obra de arte. Esta mentalidad lo diferenciaba de muchos competidores que sacrificaban la estética por la masa. Sin embargo, alcanzar esta perfección tenía un costo. Mike vivía para el culturismo, y su rutina diaria era una prueba de su compromiso. Según un perfil en Muscle and Fitness, entrenaba 2 veces al día, enfocándose en grupos musculares específicos con una intensidad brutal. Por la mañana, hacía levantamientos pesados, como sentadillas con 500 libras, y por la tarde, se concentraba en la definición con superseries y repeticiones altas. Su dieta era igualmente rigurosa. Consumía 6 comidas diarias, cada una cuidadosamente medida para incluir pollo, arroz integral, claras de huevo y batidos de proteínas. Gastaba cientos de dólares al mes en suplementos, algo que, según amigos cercanos citados en foros de culturismo, lo ponía bajo presión financiera constante. Esta dedicación lo llevó a momentos icónicos. En el Señor,
Olympia de 1989, Mike presentó una rutina de poses que muchos consideran una de las mejores de su carrera. Un video en YouTube de esa competencia muestra cómo conectaba con el público, moviéndose al ritmo de la música con una precisión que hacía que cada músculo pareciera cobrar vida. Los fans lo adoraban, y los gritos en el auditorio lo demostraban. Pero no todos estaban de acuerdo con su estilo. Algunos jueces, según Iron Man Magazine de 1989, criticaban su actitud desafiante, diciendo que no respetaba las normas no escritas del culturismo profesional. Mike no se disculpaba por ser quien era. En una entrevista dijo: "No estoy aquí para complacer a todos, estoy aquí para ser el mejor". La gloria de Mike no estaba exenta de sombras. En los 80, el culturismo estaba bajo el escrutinio por el uso de esteroides anabólicos. Aunque Mike nunca admitió públicamente haberlos usado, los rumores eran inevitables. En una era donde los físicos se volvían cada vez más extremos, la presión para usar sustancias era inmensa. Según un artículo de bodybuilding.com sobre la historia del culturismo, muchos atletas de la época enfrentaban dilemas éticos y de salud para mantenerse competitivos. Mike, con su físico masivo, no escapaba a estas especulaciones. ¿Era su cuerpo el resultado de un talento natural y una disciplina sobrehumana, o había cruzado una línea peligrosa? Esta pregunta comenzaba a rondar entre los fans y los medios. Además, su vida personal empezaba a resentirse. Amigos cercanos, citados en foros especializados de la época, contaban que Mike apenas tenía tiempo para socializar. Su mundo giraba en torno al gimnasio, la dieta y el descanso. Todo lo demás, desde amistades hasta relaciones románticas, quedaba en segundo plano. Esta obsesión lo hacía imbatible en el escenario, pero también lo aislaba. En 1990, logró un 5º lugar en el Mr. Olympia, su mejor resultado hasta entonces. Sin embargo, los que lo conocían notaban un cambio. Su energía parecía apagarse, y su sonrisa no era tan brillante. ¿Estaba agotado por la presión? ¿O había algo más oscuro en juego? La incógnita de su caída comenzaba a formarse, y para entenderla necesitamos seguir explorando su historia. A principios de los 90, Mike Christian estaba en la cima de su carrera, pero las grietas comenzaban a aparecer. El culturismo profesional es un mundo implacable. No basta con tener un físico espectacular. Necesitas mantenerlo año tras año, competir contra rivales más jóvenes y soportar la presión de los patrocinadores y los fans. Mike, con su actitud rebelde, parecía inmune a esto, pero la realidad era otra. En 1991, su rendimiento en el Mr. Olympia cayó al 8º lugar. Los fans notaron que su definición no era tan afilada, y los rumores sobre problemas personales comenzaron a circular. Según un artículo de bodybuilding.com que recopila datos de la época, Mike enfrentaba problemas financieros. El culturismo profesional, aunque glamoroso en la superficie, no siempre era lucrativo. Los premios en efectivo eran modestos comparados con el costo de dietas, suplementos y, para algunos, sustancias dopantes. Mike, que vivía para el deporte, gastaba miles de dólares al mes en su preparación. Únete a la comunidad de Gains Hierro Club. Suscríbete, dale like y quédate hasta el final para conocer el impactante giro en la vida de Mike. Además, su vida personal estaba en caos. Según fuentes cercanas citadas en foros especializados, Mike tuvo problemas con relaciones personales y una creciente dependencia de sustancias, no solo para mejorar su rendimiento, sino para lidiar con el estrés. Aunque no hay pruebas concretas de adicción, el culturismo de los 90 estaba lleno de historias de atletas que cruzaban líneas peligrosas. Un ejemplo es el caso de Andreas Münzer, quien murió en 1996 por complicaciones relacionadas con el abuso de esteroides y diuréticos. ¿Estaba Mike siguiendo un camino similar? Otro factor fue la competencia. En los 90 surgieron nuevos titanes como Dorian Yates, cuya masa muscular extrema redefinió el culturismo. Mike, aunque impresionante, no podía igualar el tamaño de estos nuevos monstruos. Su estilo, más clásico y simétrico, comenzaba a quedar atrás. En una entrevista de 1992 en Flex Magazine, Mike expresó frustración por los cambios en el deporte, diciendo que los jueces parecían premiar el tamaño sobre la estética. Esta fue su rebeldía hablando.
No estaba dispuesto a sacrificar su visión del culturismo por seguir modas. Pero la verdadera incógnita empieza a aclararse aquí. Mike comenzó a alejarse de los escenarios. En 1993, su última aparición importante fue un decepcionante 10º lugar en el Arnold Classic. Los fans se preguntaban, ¿dónde estaba el Mike Christian que dominaba con su carisma? Algunos decían que había perdido la motivación, otros que problemas de salud lo estaban frenando. La verdad era más compleja, y para entenderla necesitamos mirar más allá del gimnasio. La caída de Mike Christian no fue un evento único, sino una serie de golpes que lo sacaron del estrellato. A mediados de los 90, Mike prácticamente desapareció del culturismo profesional. No había redes sociales para seguir sus pasos, y las revistas de culturismo dejaron de mencionarlo. ¿Qué pasó con el hombre que parecía destinado a ser el próximo señor? Olimpia. Una de las piezas clave del rompecabezas está en su salud. Aunque no hay registros oficiales que confirmen enfermedades específicas, varios informes de la época, como los publicados en Iron Man Magazine, sugieren que Mike sufrió lesiones recurrentes, particularmente en los hombros y la espalda, debido a sus entrenamientos extremos. El método HIIT, aunque efectivo, era brutal para las articulaciones. Levantar pesos monstruosos día tras día tiene un costo, y Mike lo estaba pagando. ¿Te inspira esta historia? Suscríbete a Gains Hierro Club, dale like y no te pierdas el final para descubrir qué destruyó al rebelde Mike Christian. Además, el entorno del culturismo no ayudaba. La presión para usar sustancias era enorme, y aunque Mike nunca confirmó su uso, el estigma lo perseguía. En una industria donde los físicos imposibles se volvieron la norma, mantenerse natural era casi imposible para los profesionales. Según un artículo de El Confidencial sobre el culturismo en los 90, muchos atletas enfrentaban efectos secundarios graves por el uso prolongado de esteroides, desde problemas hepáticos hasta fallos renales. ¿Fue esto parte de la caída de Mike? Es probable que la combinación de lesiones, presión financiera y el desgaste mental lo empujaran al límite. Otro aspecto fue su rebeldía. Mike no era de los que se doblegaban ante la IFBB o los patrocinadores. Se dice que tuvo roces con organizadores por negarse a seguir ciertas reglas del juego, como aceptar contratos que lo obligaran a competir en eventos específicos. Esta actitud, aunque admirable, lo aisló. Sin el respaldo de las grandes marcas, su carrera se volvió insostenible. Para 1995, Mike estaba fuera del radar. Algunos rumores lo ubicaban trabajando como entrenador personal en California, mientras otros decían que había caído en problemas legales menores. Lo cierto es que su vida postculturismo fue un misterio. A diferencia de otros como Arnold, que encontraron éxito fuera del deporte, Mike no tuvo esa transición. Su historia es un recordatorio de lo cruel que puede ser el mundo del culturismo profesional. Te eleva a la cima, pero no te da un paracaídas para la caída. Entonces, ¿cuál fue el secreto detrás de la caída de Mike Christian? No fue un solo momento dramático, sino una tormenta perfecta de factores que lo apartaron del estrellato. Lesiones, presión financiera, el desgaste mental de un deporte implacable y su propia rebeldía se combinaron para apagar su brillo. Mike no cayó por falta de talento o pasión. Cayó porque el culturismo de los 90 era un juego de supervivencia donde solo los más adaptables o los más dispuestos a cruzar ciertas líneas podían mantenerse en la cima. Pero más allá de su caída, ¿qué dejó Mike Christian al mundo del culturismo? Su legado es tan complejo como su vida, y hoy lo desentrañaremos para entender por qué sigue siendo relevante. Mike Christian no solo fue un competidor, fue un símbolo de una era en la que el culturismo equilibraba arte y exceso. En los 80 y principios de los 90, el deporte aún valoraba la simetría y la estética, y Mike encarnaba eso. Sus poses, capturadas en videos de archivo en plataformas como YouTube, muestran un físico que parecía esculpido por un artista renacentista. Hombros anchos, cintura estrecha, brazos que parecían tallados en granito. Revistas como Flex y Muscle and Fitness lo elogiaban por su proporción, comparándolo con leyendas como Frank Zane, pero con un toque moderno de masa muscular. Para los culturistas naturales de hoy, Mike es una inspiración. En foros como bodybuilding.com,
los fans aún debaten sobre cómo su enfoque en la calidad sobre la cantidad podría haber cambiado el rumbo del deporte si hubiera seguido compitiendo. Pero su legado no se limita a su físico. Mike representaba una mentalidad. Su rebeldía, aunque le costó caro, era un desafío a la conformidad. En una industria donde los patrocinadores y la IFBB dictaban gran parte de las reglas, desde qué eventos priorizar hasta cómo presentarse, Mike se negaba a ser un títere. Según anécdotas compartidas en entrevistas de la época, como una en Iron Man Magazine de 1990, Mike solía cuestionar a los jueces y organizadores, exigiendo transparencia en las puntuaciones. Esta actitud lo convirtió en un héroe para algunos fans, que veían en él a alguien que no se vendía al sistema. Sin embargo, también lo aisló. En el culturismo, como en cualquier industria competitiva, ir contra la corriente tiene un precio, y Mike lo pagó con su carrera. Forma parte de Gains Hierro Club. Dale like, suscríbete y quédate hasta el final para entender el impacto de Mike Christian en el culturismo. Otro aspecto fascinante de su legado es cómo su historia refleja los dilemas del culturismo moderno. Hoy, en 2025, el deporte enfrenta debates similares a los de los 90. El uso de sustancias, la salud a largo plazo y la presión por físicos cada vez más extremos. Mike Christian es un recordatorio de lo que sucede cuando un atleta empuja su cuerpo al límite sin un sistema de apoyo sólido. En los comentarios de videos antiguos en YouTube, los fans especulan sobre si Mike podría haber sido Mr. Olympia con mejor manejo de su carrera. Algunos creen que su enfoque en el entrenamiento de alta intensidad, HIIT, era adelantado a su tiempo, y que, con las herramientas actuales, como mejores suplementos legales y técnicas de recuperación, habría dominado. Otros argumentan que su caída era inevitable en un deporte que devora a sus estrellas. Entonces, ¿cuál es la incógnita resuelta? Mike Christian no fue solo víctima de las circunstancias. Fue un hombre que vivió según sus propios términos y pagó el costo. Su historia nos enseña que el talento y la pasión no siempre son suficientes. La disciplina, la salud mental y las decisiones estratégicas son igual de cruciales. En Gains Hierro Club siempre decimos que el culturismo es un viaje, no un sprint. Mike corrió demasiado rápido y su cuerpo y mente no pudieron seguirle el paso. Pero su legado sigue inspirando. Cada vez que un culturista elige la estética sobre el exceso o prioriza su salud sobre la gloria inmediata, hay un eco de Mike Christian en esa decisión. Para los que están empezando en el gimnasio, la historia de Mike es una lección poderosa. No se trata solo de levantar pesas o ganar trofeos. Se trata de construir una vida sostenible alrededor de tu pasión. En nuestra guía de entrenamiento, disponible en la descripción, encontrarás estrategias para entrenar de forma inteligente, evitar lesiones y mantenerte motivado sin caer en los extremos que consumieron a Mike. Su historia no es solo una tragedia, es una advertencia y, al mismo tiempo, una fuente de inspiración para hacerlo mejor. Mike Christian puede estar olvidado por las nuevas generaciones, pero en Gains Hierro Club lo recordamos como un titán que desafió al sistema y dejó una marca imborrable. Si miras sus fotos en competencias como el Arnold Classic de 1989, verás a un hombre que vivía por el hierro. Su caída no define su legado, su lucha lo hace. ¿Qué piensas tú? ¿Es Mike una leyenda olvidada o un ejemplo de lo que no hacer? Déjanos tu opinión en los comentarios y sigamos esta conversación. Mike Christian fue más que un culturista. Fue un rebelde que desafió las normas y pagó el precio. Su historia nos enseña que la gloria en el culturismo viene con sacrificios enormes, desde sus días de gloria en el Señor Olympia hasta su desaparición de los escenarios. Mike vivió al máximo, pero también al borde del abismo. Si quieres evitar los errores que lo llevaron a caer, revisa nuestra guía de entrenamiento en la descripción. Está diseñada para ayudarte a construir un físico impresionante sin comprometer tu salud. En Gains Hierro Club creemos que el culturismo es más que músculos, es disciplina, pasión y equilibrio. Mike Christian nos mostró lo que es posible, pero también lo que puede salir mal. ¿Qué opinas de su historia? Déjanos tus pensamientos en los comentarios y comparte este video con tus amigos del gimnasio. Si te inspiró, suscríbete y activa la campana para no perderte más historias como esta.
Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos desentrañando las leyendas del hierro.